Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal vamos a seguir respondiendo las preguntas de los videos de la lista de reproducción de Vijay Verma, en donde estamos tratando análisis de datos con fórmulas dentro de Excel. Y los suscriptores o las personas hacen comentarios en estos videos para resolver otro tipo de problemas o resolver otro tipo de inconvenientes utilizando fórmulas dentro de Excel. Como puedes ver, tengo un conjunto de cadenas en esta plantilla, en esta hoja de cálculo, que va a tener 7 celdas llenas. Aquí el recuento me está marcando el valor de 7. Son caracteres aleatorios de los cuales yo necesito obtener los caracteres o el carácter que más se repite en cada una de las cadenas, y a su vez también la frecuencia en la que se repite, es decir, las veces en que está repetido el carácter o la cantidad de caracteres dentro de la celda o el conjunto de celdas que se encuentran justo acá dentro de este rango de celdas. Y luego en la última columna tengo que devolver el conjunto de caracteres o el carácter que se encuentra más frecuente o que se encuentra más repetido. Lo tengo que repetir y devolverlo como una matriz de salida. Fíjate, lo tengo que devolver como una matriz de salida. Por ejemplo, lo que yo te aconsejo primero es tratar con una sola celda, con una sola cadena de texto. En este punto vamos a trabajar con esta, la voy a marcar de color verde, y quiero que te des cuenta que aquí tengo el carácter más repetido, el valor de 2 y el valor de 8, serían dos caracteres, es decir, no es uno solo. Es el carácter o los caracteres que más se repiten y se repiten 4 veces, y por tanto repito el valor de 2 4 veces y el valor de 8 otras 4 veces. Así tengo que hacerlo con cada una de las celdas. Entonces, el primer punto es identifica una cadena con la que quieras trabajar o con la que se te haga familiar trabajar. En este punto yo voy a trabajar con esta, que es la que tiene varios caracteres. También puedo trabajar con esta otra, que también va a tener varios caracteres. Entonces, fíjate de la manera de hacer el ejercicio. Existen muchos modos, pueden existir muchos métodos para hacer frecuencias o para sacar frecuencias de un conjunto de alfabetos que pueden contener valores mixtos, es decir, pueden contener valores numéricos y pueden contener valores de texto. Si fuesen todos números, sería muy fácil con la función frecuencia, o también si fuesen todas letras, o en este caso, así como lo estamos viendo, que es un mixto, podemos hacerlo con la función contar.si.conjunto, contar.si y otro tipo de artilugios. Sin embargo, vamos a hacerlo con una técnica que yo utilizo mucho cuando en este punto tenemos alfabetos o tenemos caracteres dentro de la cadena de origen mixto que van a tener valores numéricos y vamos a tener valores de texto, es decir, valores alfabéticos que se están reconociendo y se reconocen como un valor de texto, y valores numéricos que van a reconocerse como números o también se pueden reconocer como textos. Entonces, el primer paso es reventar la cadena. Fíjate, vamos a reventar la cadena. Para ello voy a utilizar a la función LED, y dentro de la función LED voy a crear un nombre. A mí me gusta crear nombres así pequeñitos, o me acostumbré ya a crear nombres pequeñitos para irle dando contexto a la fórmula, no se vaya extendiendo, pero yo te voy a ir explicando qué representa cada uno de los nombres. El nombre de A va a representar el valor de la variable que va a contener toda la cadena de alfabetos separadas o toda la cadena de letras separadas. Para ello, voy a utilizar a la función extrae, la típica función que me permite hacer extracción de un texto dentro de un texto, dada una posición inicial y una cantidad de caracteres de una cierta cantidad de dígitos. Por tanto, si yo tomo en el primer argumento el valor, que en este caso está representando el texto que yo quiero tratar, y luego en la posición inicial identifico la posición de cada uno de los alfabetos o de cada una de las letras y números que allí se encuentran, yo puedo extraer un solo carácter, uno
solito en cada una de las posiciones iniciales. Fíjate, yo le puedo decir aquí a la función extrae, extráeme de este texto el valor que se encuentra en la tercera posición, extráeme un solo carácter. ¿Qué va a hacer la función extrae? Lo que va a hacer es tomar el valor de 5 y lo va a sacar, es el que se encuentra en la tercera posición, y a partir de él voy a extraer un solo carácter, es decir, lo voy a extraer a él. Fíjate ahora, si yo vengo y evalúo con F9, estoy devolviendo el valor de 5. Fíjate que se devuelve como un par de comillas. ¿Qué quiere decir? Que el número se está evaluando como un texto. Por tanto, dentro de la posición inicial, mi objetivo ahora es construir una secuencia que identifique cada una de las posiciones que va a contener el carácter o el conjunto de caracteres dentro del string, todo el conjunto de caracteres dentro del string, quise decir. Entonces, para ello, con la función largo, fíjate, lo que estoy haciendo es contando la cantidad de caracteres que voy a tener, y con el uso de la función secuencia creo una secuencia por filas en este punto para identificar la posición número 1, la posición número 2, la posición número 3, que ya lo habíamos hecho ella solita, pero estoy pasando ahora a una matriz de puras posiciones iniciales que vamos o que va a contener básicamente las posiciones iniciales de cada uno de los números. Si yo me extraigo un solo valor en cada una de las posiciones iniciales, pues ¿qué creen? Me voy a extraer todos los caracteres que se encuentran dentro de la matriz. Ahora, el punto está en que esta matriz es una matriz de texto. Aunque esto te parezca un número, fíjate que al yo colocar un número dentro de una celda, él se alinea por naturalidad a la parte derecha, pero estos números los está tomando hacia la parte izquierda. Si toda la matriz fuese de números, pues sería muy fácil. Utilizo la función frecuencia. Si la matriz fuese de letras y números, tal cual como lo estamos haciendo aquí, lo podemos hacer con la función contar puntos y punto conjunto. También otro método es a partir de ordenamiento, que es lo que te quiero explicar en este tutorial. Entonces, para hacer este método de frecuenciación necesitamos ordenar la matriz. Aprecia muy bien, voy a crear otro nombre en este punto, el valor de B, que es la, bueno, como le decimos aquí en Colombia, la B grande, y voy a utilizar a la función ordenar y voy a ordenar la matriz de A. ¿Qué sucede ahora? Que si yo ordeno de manera natural, él se va a ordenar de manera ascendente, es decir, primero vienen los números y voy a terminar con las letras. Fíjate, yo estoy creando la identificación aquí implícitamente a través de ese ordenamiento, estoy creando la repetición y estoy creando una frecuenciación natural mediante el ordenamiento, en donde cada carácter que se encuentre repetido, por ejemplo en este caso como el 2, o también como el 3, o también como el 5, o también como el 6 y cualquier otro tipo de caracteres, fíjate que se está creando la repetición justo hacia abajo, es decir, después de encontrar un carácter que se encuentra repetido en la parte de abajo, voy a crear la repetición de los caracteres y las veces en que se repiten. ¿Cuál es el punto? El punto es hacer una búsqueda de cada uno de los números, buscarlos en la primera posición y luego en la última posición hacer una diferencia, y con ello podemos calcular la frecuencia y ocurrencia de cada uno de los números dentro de la matriz. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Fíjate, muy simple. Voy a dar un saltico de línea mediante al enter, ¿vale? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar a la función coincidir en X. Vamos a llamar a la función coincidir en X. ¿Qué es lo que hace la función coincidir en X? La función coincidir en X devuelve la posición en donde se encuentra un valor dentro de una matriz y me devuelve el valor donde ella se ubica. Fíjate, yo voy a devolver acá, o por favor devuélveme la posición del valor de 3. Entonces ella va a ocurrir en la primera instancia de arriba hacia abajo. Entonces aquí tengo un número, aquí tengo un segundo número, un tercer número, un cuarto número, es la posición quinto y luego sexto. Si yo intento rescatar o recuperar la posición del valor de 3, que se encuentra como una cadena de texto, porque si no lo paso como una cadena de texto, seguramente me va a devolver un error. Fíjate que si lo intento buscar de manera normal, sin especificar el último y el tercero y el último argumento, que es el tipo de coincidencia que actúa por default, y luego del primero al último, fíjate lo que ella me devuelve. Me va a devolver un valor de error.
Este valor de error se da porque el número 3 no existe dentro de la matriz como número, existe como un valor de texto. Pero si yo busco un valor de texto, voy a devolver la sexta posición. Quiere decir que siempre al buscar el valor de 3 dentro de esta matriz, de arriba hacia abajo, lo que yo estoy haciendo es devolver la primera ocurrencia, la posición de la primera ocurrencia dentro de la matriz. Ahora bien, el punto ahora, o perdón, hay que redunde, el objetivo ahora es buscar cada uno de los números que se encuentran dentro de la matriz ordenada. Fíjate, la voy a colocar dentro del primer argumento de la función coincidir en X llamado valor buscado. No solamente voy a buscar el 3, voy a buscarlos a todos con todas las repeticiones dentro de ella misma, dentro de esa misma matriz. ¿Qué voy a lograr como resultado? Devolver las posiciones de cada uno de los números matricialmente. Pero el punto y el objetivo está en que en el modo de coincidencia lo voy a anular y en el último argumento llamado modo de búsqueda voy a buscar del último al primero, fíjate, con el valor de -1. Es decir, si selecciono esta opción y devuelvo el resultado, fíjate que lo que estoy buscando es, por ejemplo, el valor de 3. Vamos a ver si aquí el recuento. El valor de 3, que yo lo estaba encontrando en la sexta posición, ahora de abajo hacia arriba lo estoy encontrando justo en la séptima, porque tiene una repetición. Entonces lo encuentro en la séptima, tanto en el primer valor como en el segundo. De abajo hacia arriba siempre lo voy a encontrar en la primera ocurrencia de abajo hacia arriba y se encuentra en la séptima posición. Por tanto, aquí cuando lo volví a intentar buscar dentro de la misma matriz de abajo hacia arriba, lo encuentro en la séptima posición, que sería la posición donde se encuentra el último valor repetido, en este caso para un número específico. Hacemos todo ello dentro de la matriz para cada uno de los números. Ahora bien, si yo utilizo a la función coincidir en X para buscar el mismo valor de B sobre la misma matriz o los valores de B sobre ella misma y no especifico el tercero ni el cuarto argumento, lo dejo normal por default, él va a buscar de arriba hacia abajo y va a buscar un tipo de coincidencia exacta. Entonces, ¿qué logro yo con esto? Logro hacer una diferencia de la última posición respecto de la primera, pero estoy robándome un solo elemento, me estoy robando un elemento de cada uno de los valores. Por tanto, para recuperar ese elemento, yo sumo el valor de 1 al resultado. Fíjate que si evalúo con Enter, estoy básicamente obteniendo la frecuencia con la que ocurren cada uno de los números. Pues bien, esta frecuencia es la que yo necesito para poder sacar los valores que más se repiten de la matriz que ya se encuentra ordenada. Por tanto, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a guardar esto dentro de un nombre llamado C. Fíjate, C va a contener los caracteres de frecuencias de cada uno de los valores que se encuentran contenidos dentro de la matriz ordenada que me permitió extraer el valor de A o que me permitió sacar mediante el valor de A en donde utilicé la función extrae. Ahora bien, en el siguiente valor, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer, después de hacer ese coincidir, a calcular el valor máximo y lo voy a guardar dentro de otra letra. Entonces lo voy a guardar dentro de la letra que sigue. Tú le puedes colocar el nombre que quieras. La idea del tutorial es que tú de pronto te familiarices más bien con el método y no con los valores que yo voy colocando acá. Fíjate, esto simplemente es una nomenclatura. Tengo la letra A, luego tengo la letra B para ir asignando expresiones, la letra C y luego la letra D. Pero el punto es que tú asocies qué vamos haciendo en cada uno de los pasos. En el paso cuarto o en el paso D enumerado de la A, B, C, D, yo lo que voy a hacer es extraer el valor máximo de estas frecuencias. Para ello utilizo la función máximo y extraigo el valor máximo de la matriz de frecuencias. Fíjate ahora, voy a darle una coma, aquí el valor máximo con el paréntesis, piensa que es una marca de registrado, así que tengo que volverla a escribir. Y si yo imprimo el valor de D, ahora estoy imprimiendo el valor máximo con el que ocurre algún carácter o algún conjunto de caracteres. Obviamente aquí está la frecuencia, la necesito aislarla para poderla colocar acá y luego el valor de 2 y de 8 es el que necesito recuperar. Para ello, ¿cómo hago para recuperarlos? Muy simple. Asocio a otro nombre o al nombre que me sigue el uso de la función filtrar o el resultado de la función filtrar. ¿Qué está haciendo la función filtrar o qué va a hacer más bien la función filtrar?
La función filtrar me va a permitir sacar los elementos que más se repiten de la matriz de ordenamiento, es decir, la que se encuentra acá ordenada. Por tanto, en el array voy a tomar los elementos que se encuentran ordenados y en el segundo argumento llamado include voy a preguntar cuáles de todos los elementos de la frecuencia son iguales al máximo de ella misma que se encuentra almacenado dentro del valor de D, el máximo de la misma matriz que va a contener las frecuencias de cada uno de los valores en esa búsqueda que hizo de arriba hacia abajo. Por tanto, los valores que cumplan con la condición en donde la matriz de frecuencias sea igual al valor máximo, entonces tráigame el resultado de los valores que se encuentran justo aquí en el valor de B. ¿Esto qué me va a entregar como resultado? Pues la repetición de los valores que más se repiten, valga la redundancia, la repetición de los valores que más se repiten dentro de la matriz. Vamos a imprimir el valor de E. Yo creo que eso me devuelve una matriz que va a contener 4 veces 2 y 4 veces 8. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a calcular ahora los valores únicos y necesito calcular los valores únicos porque necesito luego repetirlos. Entonces fíjate, si yo vengo y evalúo con Enter, tengo que el valor de 2 y el valor de 8 son los que se repiten 4 veces y ahora necesito crear esta matriz que sería prácticamente el mismo valor de aquí del filtro que yo tengo de manera repetida. Necesito hacer aquí una integración, aunque también puedo hacerlo con la función matriz a texto y la función repetir. Ya veremos cómo lo vamos a hacer. Voy a dar una enter y hasta el momento tenemos construida la matriz de repeticiones y los valores de repetición. Y básicamente lo hicimos a partir de funciones muy comunes y utilizando lógica dentro de Excel. Voy a hacer un apilamiento en horizontal para entregar el resultado. Primer valor de la matriz, necesito contener estos valores de la matriz de únicos después del filtro. Para ello voy a utilizar una función llamada matriz a texto en donde voy a pasar el valor resultante del filtrar o el de los únicos de filtrar, el que va a contener los caracteres que más se repiten, pero va a obtener solamente una muestra. La función matriz a texto básicamente lo que va a hacer es tomar esa matriz y la va a colocar como si fuese así bajo este tipo de formato, primer elemento, coma, segundo elemento, coma, y si existen más elementos los va colocando como si fuese un string. Ahora bien, en el centro va la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite? Fíjate, lo tengo guardado aquí dentro del carácter de D. Entonces vengo y lo especifico. Ahora, en la matriz número 3, necesito agarrar y repetir tantas veces como la frecuencia me lo indique. Para ello, utilizo a la función repetir. Fíjate, a la función repetir y tomo cada uno de los elementos después del filtro y lo repito tantas veces con el valor de D, con el valor de la frecuencia que tengo guardado en el punto máximo, es decir, repito los elementos únicos del filtrar, mil disculpas allí por el pito, siempre sucede esto, tomo el valor de E, que es el resultado del filtro de únicos de los elementos que más se repiten y lo repito tantas veces como la frecuencia. Ahora bien, esto me va a dar un resultado de tipo matricial. Lo voy a envolver dentro de la función llamada matriz a texto. Fíjate ahora, voy a cerrar todo, evalúo con Enter y tengo el valor de 2, luego el valor de 4 en la frecuencia y 2222,8888 como resultado de las frecuencias. Es decir, la lista o las listas. ¿Cómo lo hacemos? De manera iterativa. Vamos a dar una enter y luego voy a venir aquí a la parte de arriba. Voy a utilizar a la función reduce y posteriormente de la función reduce, que es una función de iteración. Voy a iterar el valor del array completo. Fíjate que en el initial value, que es el valor que voy a arrancar, el acumulador prácticamente dentro del lambda interno, voy a colocar un vacío, es decir, voy a cargar el acumulador con un valor de vacío para que no haga nada y se imprima aquí en la parte de arriba, que a lo último lo puedo excluir. En el array, ¿qué voy a hacer? Voy a iterar cada uno de los elementos. Voy a dar una coma y creo el lambda interno con el valor del acumulador, una coma y el valor que voy a iterar. ¿Qué está haciendo la función reduce? Cargo el valor del acumulador, room con el initial value.
Y seguidamente cada uno de los elementos de la matriz que van a tener todas y cada una de las cadenas de texto lo voy a pasar dentro del parámetro llamado valor. Ahora bien, con este parámetro llamado valor voy a devolver literalmente un apilamiento en vertical. Es decir, llamo a la función apilar en vertical y posteriormente tomo el valor del acumulador y lo voy a sumar verticalmente con una matriz número 2. Y el resultado de esa matriz número 2 va a ser el retorno de la función LED con toda la lógica. Pero el primer valor que voy a iterar no va a ser el A3, lo que se encuentra acá, va a ser el valor del parámetro llamado valor, tanto en A3 del largo como en el A3 de la función extrae, el que se encontraba justo acá. Y ya quedó cargado. ¿Qué voy a hacer a continuación? A cerrar las funciones. Tengo que cerrar a la función apilar en vertical que acabo de abrir, lambda y reduce, evalúo con enter y ya estoy obteniendo el resto de valores. Fíjate, aquí tengo un vacío y tengo un valor de nd y otro valor de nd, producto del error que aparece al intentar reducir o sumar el valor del acumulador como un espacio vacío y dos valores de error para valores que no se encuentran. Entonces ya lo último, utilizo a la función excluir, tomo toda la matriz de salida y le excluyo la primera fila de abajo hacia arriba y como respuesta voy a obtener la matriz resultante en los caracteres que más se repiten, justo lo tengo acá, los caracteres que más se repiten, el I, el 2 y el 8, T, Y, L, 5, 0, S, la cantidad de frecuencia, vamos a colocarla así centrada para que se parezca mucho a la matriz, frecuencia 8, 4, 7, 5, 4, 5, 5 y luego las listas de los valores que se encuentran repetidos. Vamos a seleccionar esto, un doble clic y allí tenemos la respuesta. Una fórmula en donde utilizamos lógica, una lógica que puede también reducirse un poco más y nosotros podemos en este caso frecuenciar de una manera diferente. Aquí lo utilicé con la función coincidir en X, con otra función coincidir en X buscando de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, haciendo una diferencia y luego sumando una unidad. Si podemos frecuenciar de una manera diferente, entonces también podemos alterar un poco la fórmula acortándola un poquito, simplemente de aplicarle algo de lógica para obtener el resultado. ¿Que esto se puede acortar? Desde luego que sí se puede acortar, pero es lo primero que se me ocurre al dar respuesta a una persona que me hace la pregunta. Si quieren, por favor, que la corte, pues no hay problema en la caja de comentarios. Díganme que quiere que saque otro video acerca de cómo acortar esta fórmula. Le colocamos un poquito más de lógica y la podemos hacer de una manera diferente para utilizar la menor cantidad de funciones para que en una mayor cantidad de datos esto no reviente. Aunque esto es poquita anidación de funciones que puede procesar o puede resistir una gran cantidad de filas dentro de la hoja de cálculo. Simplemente demostraciones para que podamos aprender lógica, en este caso declarativa, que es la lógica de las funciones, no lógica imperativa, que es la del lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones, sino lógica declarativa para aprender a programar con fórmulas y funciones dentro de Excel y resolver cualquier tipo de problema para analizar los datos de la mejor manera y poder tomar correctas decisiones. Mi nombre es Andrés y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.